por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos lo ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué se está haciendo con el diezmo? ¿Qué se hace con el diezmo? Hemos estado hablando de esto por las últimas 2 semanas. Esta es la tercera semana en la cual estaremos tocando dicho tema. Este tema es importante tocarlo porque es parte del crecimiento espiritual. ¿De qué es parte? Del crecimiento espiritual. Este tema es parte de la vida de la iglesia. Y lo que quiero decir con la vida de la iglesia es que es parte de la vida de cada creyente en Jesucristo. Es necesario que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Por qué damos? Antes que le hagan a usted esa pregunta, es necesario que nos hagamos de una manera personal, de una manera individual, dicha pregunta. ¿Por qué damos? ¿Cuál es la pregunta? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿por qué das? El título de lo que quiero compartir con ustedes, a la luz del pasaje al cual hemos dado lectura ahí en Esdras, es Entendiendo por qué damos. Entendiendo por qué damos. ¿Cuál es el título? Entendiendo por qué damos. Entender por qué damos. Entender las razones, y escúcheme bien, las razones, no la razón. Entender las razones por las que damos es una necesidad de todo creyente en Jesucristo. En el pasaje de hoy nos encontramos con 3 importantes razones por las que damos. 3 importantes razones por las que damos. Primero, la primera razón por la cual damos es porque Dios es quien nos mueve a dar. Dios es
quien nos mueve a dar. ¿Cuál es la primera razón? Dios es quien nos mueve a dar. La segunda razón es porque Dios es quien nos mueve a dar. Y la tercera razón por la que damos es cómo respondemos a Dios. La tercera razón es cómo respondemos a Dios. Traigo la atención de ustedes al verso 1 ahí en sus Biblias. Verso 1 allí en sus Biblias. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor, y subraya ahí la frase el Señor. ¿Cuál es la frase que va a subrayar? El Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor, diga conmigo el Señor, cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro. Movió el corazón de Ciro. Subraye o circule esa frase. Movió el corazón de Ciro. Lo primero que yo quiero que usted se lleve, mi querido hermano y hermana, es que Dios es quien mueve el corazón del rey Ciro. Dios es quien mueve el corazón del rey Ciro. ¿Qué es lo que se va a llevar? Que Dios es quien mueve el corazón del rey Ciro. Estamos en el año 538 antes de Cristo. Y como es costumbre de Dios, Dios está obrando. ¿Qué está haciendo Dios? Está obrando. Dios está obrando para llevar a cabo sus planes. Dios está obrando para llevar a cabo sus propósitos. No hay barreras. Diga conmigo, ¿no hay barreras? No hay barreras. Dios usará a quien Él quiera usar. ¿A quién va a usar Dios? A quien Él quiera usar. En este caso, a un rey pagano, a sus súbditos, para de esa manera cumplir con la promesa de reconstruir el templo de Jerusalén. Encontramos tal profecía en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12 y verso 29, 10, donde se nos habla de la profecía sobre el regreso de Israel a su tierra. Dios mueve el corazón de Ciro para que se cumpla una profecía dada por él a Jeremías. Se nos dice que el Señor le encargó al rey Ciro que construyera el templo en Jerusalén. En otras palabras, Dios le dio a Ciro la visión o el proyecto de reconstruir aquello que le daba al pueblo judío su identidad. El templo, la casa de adoración a Dios. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, Dios sigue obrando. ¿Qué continúa haciendo Dios? Obrando. Hoy Dios continúa trabajando y sigue moviendo el corazón de los que se han convertido en sus hijos por la fe en la obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que Dios continúa haciendo? Él continúa obrando, Él continúa trabajando y Él continúa moviendo, motivando, apasionando los corazones de aquellos que son sus hijos. Dios, diga conmigo Dios sigue moviendo nuestros corazones para cumplir la gran comisión. La comisión es dar a conocer a Cristo, a aquel que restaura nuestra identidad en Dios. Así como la reconstrucción del templo en Jerusalén
no es trabajo de un solo hombre, sino de todos, lo es la gran comisión. Verso 5. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Lo segundo que yo deseo que usted se lleve en el día de hoy es que es Dios quien mueve el corazón del pueblo. Es Dios quien mueve el corazón del pueblo. Dios es quien pone en el corazón de todas las personas el deseo de trabajar. La reconstrucción del templo no es de ninguna manera el trabajo de un solo hombre. La reconstrucción del templo es obra, diga conmigo, es obra de cada persona que forma parte del pueblo de Israel. Vemos con toda claridad que Dios está obrando cuando mueve el corazón de los guías espirituales de Israel y del pueblo. El cumplimiento de la gran comisión de ninguna manera es obra de una sola persona. Vemos a Dios obrando. ¿Cómo vemos a Dios? Obrando. Moviendo el corazón de todos, diga conmigo, de todos, dígale que está al lado suyo, de todos los que formamos parte de su familia por la fe en Cristo. Recordemos que el propósito de la gran comisión es el de restaurar al hombre en la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Cómo respondemos? Dígale al que está al lado suyo, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Versículos 6 y 7. Todos los vecinos colaboraron, y le ruego que subraye, todos los vecinos colaboraron. ¿Qué hicieron los vecinos? Colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Le dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Verso 7. El propio rey Ciro, y subraya esa frase, el propio rey Ciro, sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Lo tercero que yo quiero que usted se lleve hoy es el rey Ciro y el pueblo respondieron. El rey Ciro y el pueblo respondieron. Quiero que se lleve grabado en su corazón la respuesta de un hombre impío y de su pueblo. La respuesta de un hombre impío y de su pueblo. La respuesta es sorprendente. ¿Cómo es la respuesta? Sorprendente. Todos, leemos en el pasaje, todos colaboraron. ¿Qué hicieron ellos? Colaboraron. Colaboraron dando de sus posesiones materiales. Dieron oro, dieron plata, dieron provisiones para el viaje, hoy diríamos para financiarles el viaje. Le dieron regalos de mucho valor y ofrendas voluntarias. Esto quiere decir que aparte de el oro, la plata y las provisiones para el viaje, aparte de los regalos de mucho valor, añadieron ofrendas. Y estas fueron de una manera voluntaria. Es Dios, diga conmigo, es Dios, es Dios. Dígale que está al lado suyo, es Dios quien pone en el corazón del pueblo dar. Es Dios quien estimula al pueblo a dar.
Y el pueblo responde. ¿Qué hace el pueblo? Responde. ¿Qué hace el pueblo? Responde. Hoy tenemos la misma libertad de responder cuando Dios inquieta nuestros corazones a dar y participar colaborando con nuestro dinero para apoyar a cumplir con la gran comisión. Cumplir con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cumplir con proclamar el mensaje de salvación por la gracia de Dios para todo el que se arrepiente y cree en Cristo. Quisiera que fuésemos a Esdras en el capítulo 2, versículos 68 y 69. Ahí mismo en Esdras, en el capítulo 2, versículos 68 y 69. Y leo de la palabra de Dios. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, ¿qué hicieron? Llegaron a su destino. Llegaron a la meta. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61,000 monedas de oro. ¿Cuántas monedas de oro? 61,000. ¿Cuánto habrá sido eso, Juan Francisco? 61,000 monedas de oro. 3,000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Hay dos cosas que yo quiero que usted se lleve de este capítulo 2, versículos 68 y 69 de Esdras. Lo primero, que la entrega de la ofrenda se hace de una manera siempre voluntaria. Entregue su ofrenda voluntariamente. Lo segundo que yo quiero que usted se lleve de esta porción en el capítulo 2 es de como usted pueda. En otras palabras, como decíamos el miércoles pasado, de según Dios lo prospere. Regresamos entonces a nuestra pregunta. ¿Por qué damos? Los que dieron, mis amados hermanos y hermanas, eran los que estaban en línea con lo que Dios estaba haciendo. ¿Quiénes dieron? Los que estaban en línea con lo que Dios estaba haciendo. De la misma manera, hoy, los que damos, somos los que estamos en línea con que se cumpla con la gran comisión. Los que damos, somos los que estamos en línea con lo que Dios está haciendo a través de la gran comisión. ¿Por qué damos? Damos en respuesta al mover de Dios. ¿Por qué damos? Damos porque estamos en línea con lo que Dios está haciendo a través de la gran comisión. ¿Por qué damos? Damos en obediencia. Damos en obediencia. Dígale al que está al lado suyo, damos en obediencia. Damos en obediencia a la visión. Damos en obediencia a la visión. Escuche bien. Damos en obediencia a la visión. Y no le estoy hablando de una visión nueva, ni de una revelación nueva, ni de algo que usted y yo no hayamos recibido ya. No le estoy hablando de algo que a usted y a mí no se nos haya revelado ya, no se nos haya dado ya. Damos en obediencia a la visión que como creyentes en Jesucristo, Dios ha puesto en nuestros corazones. Dar a conocer a Cristo.
Esa es la visión, dar a conocer a Cristo. Esta es la visión. Escuche. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ¿por qué damos? Porque de la misma manera como Dios había profetizado el regreso de Israel a la tierra prometida, y ellos se habían propuesto edificar el templo, hoy es necesario salir y proclamar que la relación entre el hombre y Dios es posible gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús hace 2000 años. Esto responde a nuestra pregunta, ¿por qué damos? Y no solamente responde a nuestra pregunta de por qué damos, responde a nuestra pregunta, ¿qué se está haciendo con el diezmo? Somos una iglesia que está comprometida con la gran comisión. Quiero invitarle a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.